Tornem de publicitat, amics, i ho fem per a parlar de la vuelta al cole. És època d'això i no podia ser d'altra forma que també Revista de Sociedades farà eco de lo que està passant, de les preocupacions de la gent, dels pares, de què passarà en els fills, i per a parlar d'això, com és habitual en esta matèria, parlem en el nostre amic, el nostre metge de capçalera, pediatra, investigador, el doctor Carlos Paredes. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Denis. Muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras? ¿Bien? Pues muy bien. Mejor cuando le veo, doctor. Mejor cuando le veo. Pero tú tienes un color magnífico, ¿sabes? Te veo bien. Muchas gracias, doctor. Bueno, la vuelta al cole un poco controvertida este año, ¿no? ¿Controvertida por quién? Porque yo me preguntaría, ¿controvertida por los padres? ¿Controvertida por la administración? Pero indudablemente lo que no está controvertida es por los niños que estaban deseando ir al colegio para ver a sus amigos, para de nuevo estar en las aulas, que es donde deben estar, y por lo tanto los niños estaban encantados, la mayoría, de volver al colegio y de volver a realizar sus relaciones sociales, su aprendizaje en las aulas, y por lo tanto los niños no nos van a dar problemas. Los problemas, yo siempre he insistido, aquí se ha intentado demonizar a los niños y realmente los niños, al contrario, se están portando ejemplarmente y el riesgo de los niños es mínimo, salvo que sean contagiados por los adultos, que son los que no nos hemos portado nada bien. Entonces, doctor, ¿cuál diría que es la situación de los niños frente a la COVID-19? Bueno, la situación la valoraremos dentro sobre todo de 15 días, cuando veamos por ese periodo de incubación, etcétera, de los contagios, pero en principio la situación es muy buena, porque tenemos que ser igual que otros países de Europa, porque, bueno, de Europa y de Asia, porque antes que nosotros han empezado los colegios en Japón, en China, han empezado en Suiza, en Francia, han empezado en Nueva Gales, y en todos ellos se ha demostrado de que los niños, prácticamente el riesgo de contagio de los niños a los propios niños, a sus compañeros, es muy bajo. El riesgo de contagio de los niños a los adultos también es muy bajo. Por lo tanto, si un niño, como se está demostrando ya en algunos casos, se contagia, será debido a que se le ha contagiado un adulto. Esto es una pandemia de adultos, no intervienen los niños. Los niños, desgraciadamente, han sido meros testigos de lo que ha ocurrido en los hogares valencianos y realmente también en lo que pudiera ocurrir, ¿verdad? Pero de momento, ya hablaremos dentro de 2 semanas, pero por ahora yo he visto que el comportamiento de los niños ha sido magnífico. Incluso han aceptado muy bien el tipo de comidas, de cómo ya el comedor escolar se ha transformado un poco, pero están encantados de que les sirvan las comidas, no como antes que había el autoservicio, ya los están sirviendo ellos, etcétera. Y por lo tanto ven que tienen un compañero de comidas con el cual establecer una relación más directa que antes, cuando era más evasivamente. Y por ello yo veo que por parte de los niños saben llevar las mascarillas, saben lavarse las manos a menudo, guardan la distancia que deben guardar, cosas que no hacemos los adultos. Por lo tanto, yo como pediatra y como defensor de los niños digo que están dando un ejemplo por el momento del buen funcionamiento en los colegios. Sí, así es. En el que una niña manifestaba que la mascarilla era un poco incómoda, pero que, en fin, era mejor que morirse. Desde luego, sí, el comportamiento, como decía, ejemplar. Así es, así es. Y que realmente están llevando las mascarillas mejor que nosotros, ¿eh? Eso está claro. Bien, doctor, una cosa que preocupa para el buen funcionamiento de los centros, sobre todo en la época en la que nos encontramos, y es el diagnóstico del catarro o de la gripe frente a la COVID-19, porque ¿qué niño no coge un catarro en un colegio, no? Es cierto, y por lo tanto, ante todo aquel niño que empiece, pues por ejemplo, con tos, con estornudos, con mocos, por lo tanto, y que tenga algo de fiebre, lo primero que habrá que pensar es que tiene un catarro normal y corriente, y con la primera persona que se debe relacionar es con su pediatra, y su pediatra determinará a la luz de este catarro. Otra cosa es cuando estemos hablando de edades de mayores, en los adolescentes, que ya tendrán a lo mejor más síntomas que nos acerquen al COVID. Pero hemos de pensar que el COVID en los niños, en su mayoría, va a ser un cuadro gripal, es decir, con fiebre que puede ser alta,
y con molestias generales, etcétera. Pero aquí una vez lleguemos al tema de la vacunación antigripal, que también habrá que realizarla en todos los niños de forma generalizada para beneficio del efecto manada, entonces en la gripe ya prácticamente no pensaremos en otros temas que habrá que dilucidar también a nivel de su pediatra. Pero de todas formas, que no piensen las familias porque un niño empiece con un catarro, tos y fiebre, que va a ser un coronavirus si no ha tenido un contacto directo con alguna persona infectada por el virus. Esto es algo que debe decidir también la familia. Otra cosa es que en el contexto de una familia con algún miembro infectado por el coronavirus y que haya tenido contacto con el niño aparezcan estos síntomas. Entonces sí que habrá que delimitar. Pero en principio pensemos que puede ser un catarro normal y corriente. Brevemente, porque nos estamos comiendo el tiempo y tenemos varios temas que tocar todavía. Por ejemplo, ¿qué hacer si sospechamos de que un niño pueda tener la COVID-19, puede haber contraído el SARS-CoV-2? Bueno, indudablemente lo primero que se debe hacer es confirmar ese diagnóstico y desde luego de aislar al niño, ¿verdad? Pero no vamos a, es decir, de momento confirmar lo que el niño tiene a través de una prueba que se puede hacer sistemáticamente, sea el PCR en principio, hasta que lleguen pruebas más sofisticadas que llevan existiendo, pero lo principal es aislar al niño, ¿entiendes? Y nada más, de momento, bajo el efecto burbuja, en algunos sitios que se emplee el efecto burbuja social, pues ver entonces los contactos del niño que ha pasado, ¿verdad? Hablando de la burbuja escolar como método de prevención, doctor. La burbuja social como efecto escolar se ha probado realmente en niños entre grupos de 20 a 25 aproximadamente. Y esto se puede hacer siempre en grupos de niños pequeños. No pensemos que la burbuja escolar se puede hacer en adolescentes o en niños mayores porque esto es prácticamente imposible. Y sería un fracaso por los numerosos contactos que tienen estos niños de estas edades. En pequeños y realmente con mucho cuidado se puede hacer la burbuja escolar. Yo creo que de todas formas no sé si va a tener mucho éxito porque los contactos que puede tener un niño, salvo que uno se convierta en un policía, pueden ser múltiples a lo largo de una jornada o de una semana. Pero de todas formas, a mí me parece bien en los centros que se ha intentado con niños pequeños y que siempre y cuando no superen los 20 o 25 niños. Bien, doctor, hay otro tema de máxima actualidad que me gustaría comentar con usted y es el parón en la investigación de la vacuna de Oxford. ¿Qué es exactamente lo que ha pasado y qué consecuencias puede tener? Bueno, la realidad es que Oxford era el que iba más avanzado en las etapas de investigación de la vacuna. Estaba en una tercera etapa, ya con varios miles de voluntarios en los que se estaba probando esta vacuna. Y realmente, pues lo único que sabemos exactamente es lo que ha comunicado el laboratorio y a través de incluso de españoles que están trabajando con ellos, de que ha habido un efecto adverso importante en uno de los voluntarios que se estaba para la vacuna situado. Ese efecto adverso se tiene que demostrar que sea por la vacuna, pero en principio una mielitis transversa, que es lo que tiene una mielitis, entonces es un efecto adverso bastante serio, bastante grave. Entonces esto es lo que habrá, y entonces esto va a demorar la vacuna porque ahora hay un parón para demostrar si ese sí o no es, ¿entiendes? Y en ese caso reanudar de nuevo la vacuna. Entonces, claro, esto significa que esto puede retrasar unos meses la promesa de que íbamos a tener para el mes de diciembre esos 3 millones de vacunas procedentes de Oxford. Esto lo va a retrasar, evidentemente. No sé cuánto tiempo, pero el problema es que Oxford, que realmente la que daba más seguridad de las vacunas, nos enfrentamos a este efecto adverso que es bastante serio. Doctor, muchísimas gracias. Un placer contar con usted, con su experiencia y con su bagaje para, sobre todo, tratar estos temas y una alegría verle de nuevo. Gracias, doctor. Igualmente, gracias a vosotros.